Hola, hola. Hablando de miedos, en el video anterior les hablé de miedo y vergüenza. Verán, yo de niña vivía en el campo. Mis padres eran campesinos. Lindo, bellísimo. Bueno, resulta, pasa y acontece que cuando yo tenía 3 años, yo me acuerdo o sea, me ha de haber impactado tanto que yo me acuerdo, ¿no? Cuando tuve más o menos unos 3 años, mis padres me dejan de tarea que cocine para los chanchos y ya dejan prendida la fogata, el tanque de los cocinados del chancho, la comida ahí lista para que se cocine y a mí me ordenan pues que, supongo que me han de haber ordenado que mantenga la, ah, la candela prendida, ¿no? Que no pare de echar la hoja del eucalipto, que no pare de echar las ramas de eucalipto para que se cocine la comida del chancho, de los chanchos, porque era una partida de chanchos. Ellos salían de la cocina y yo salía atrás y me olvidaba hasta el momento que ellos regresaban de sus tareas, de sus labores en el campo. Encontraban, obvio, la comida del chancho cruda, fría, y la candela apagada. Entonces ahí, ¿qué venía? El garrotazo, el maltrato verbal, psicológico, ¿no? Que no sirves para nada, que eres una sinvergüenza, todo eso, ¿no? Y cuando es uno niño, le afecta, le bloquea con tanto golpe. Yo no me acuerdo del dolor, por ejemplo, porque era frecuente, muy frecuente. Mi papá y mi mamá me pegaban, no ambos a la vez. O mi mamá, cuando no estaba mi papá, o mi papá. Mi papá me daba 3 cuerazos, bien dados. Pero no me acuerdo del dolor, yo me bloqueaba, me supongo. Mi mamá sí, ella sí me daba, qué sé yo, 20, 30, 40 hasta que se acabe el palo, no sé. Ella sí me daba duro, pero yo me bloqueaba. Lo que sí recuerdo es así cicatrices, costras, ¿no? De las garrotizas. Eso sí me acuerdo, pero del dolor no me acuerdo. Me bloqueaba. Me acuerdo ¿a qué venía esto? Que yo me acuerdo que era bien talentosa, yo era muy vivaz. Yo quería conversar con ellos, pero me impedían de un garrotazo, de un manazo, de un trompón, de una trompada. Y así me fui cerrando, me fui bloqueando. Quedó todos mis talentos bloqueados. No podía hablar, no debía hablar. Y, y me bloqueé. Cuando me pegaban me bloqueé. Y cuando me regañaban me bloqueaba. Y entonces me fui cerrando, como una conchita. Me fui cerrando, cerrando ahí. Me quedé encerrada. Y creo que no salí nunca más. Me quedé ahí. Y Y así pasaron los años. Yo soy muy buena para matemáticas. Me encanta el inglés. No he estudiado inglés, pero lo que me dieron en el colegio yo captaba, entendía. Yo aprendía. Perdón. Tanto así que cuando estaba en segundo grado perdí el año porque no pude hacer una división. En segundo grado porque no pude hacer una división de 3 cifras. Y bueno, eso también me destruyó el autoestima, pero demasiado, porque fue ridículo delante de todos mis compañeritos. Me cambiaron de escuela y en la escuela donde me recibieron me hicieron pasar al pizarrón. Todos los niños eran nuevos, no les conocía a nadie, no le conocía a la profesora y Y ahí hice el ridículo de la vergüenza. No pude desarrollar, no me acordé las tablas de multiplicar.
no pude hacer la división de 3 cifras y me dijo, pierde el año, le recibimos, no pasa a tercer grado, le recibimos en segundo grado. Ya listo. Eso fue lo peor que me pudieron haber hecho. Me encerré más, me cerré más, me bloqueé más. Bueno, ya, y así pasaron los años, terminé la primaria, no ponía atención, el profesor siempre me estaba lanzando la tiza por los ojos, por la boca, por la cara, por la cabeza, el borrador, era una bolsita de, era una bolsita de trapos, con eso se borraba la pizarra, la tiza era de cal. Entonces me lanzaba el borrador por la cara, todos se reían, eso me iba bloqueando más. Destruía más mi autoestima. Sentía que no valía para nada. Les juro que yo sentía que debía acostarme y no despertarme nunca más. Quería ahí quedarme, dormida para siempre. Y así pasaron los años hasta que cumplí 19 años. Yo trabajaba, mi papá a los 14 años ya me sacó a trabajar de empleada doméstica. Bueno, ahí en ese tiempo decíamos empleada doméstica, ahora se llama auxiliar de hogar. Ya, me sacó de auxiliar de hogar. Fue la mejor experiencia de mi vida, porque como ya no estaba con las personas que me regañaban, yo ya sacaba a flote torpemente quería ser yo misma, torpemente, quería ser yo misma. Quería sacar mi personalidad, mi yo escondido. Y ahí cometía errores, me moría de la vergüenza, me ponía roja, era capaz, hasta temblaba, era capaz hasta de desmayarme de la vergüenza. Bueno, y así pasan los años, a los 19 años, ya cuando cumplo 18 añitos, lastimosamente mi papá fallece con cáncer y pues como él era empleado obrero público por unos añitos, unos pocos añitos, entonces nos llegó una escuálida pensión de Montepío y entonces yo sentí que quería estudiar. A pesar de que estaba bloqueada, me moría de la vergüenza y del miedo, yo sentí que quería estudiar. Y me metí a estudiar. Y así, trabajando de auxiliar de hogar en todas mis vacaciones, porque daban 3 meses de vacaciones. Y 3 meses trabajaba en casa de ricos y millonarios. Y ese roce ya me empezó a gustar. Yo decía, me ponía a soñar, ¿y qué tal si yo llego a este nivel? ¿Y qué tal si a mí me ocurre esto? Yo quisiera esto, me gusta esto. Empecé a soñar así como en grande. Y entré al colegio. Me era difícil por ese bloqueo mental, por esa vergüenza, por ese miedo, aprender, entender, comprender. Tenía que estudiar, repasar, insistir. Y la perseverancia dio frutos. Fui la abanderada del colegio. Fui abanderada. Fui la mejor estudiante. Pero no podía desbloquearme. Seguía manteniéndome ahí presa. Yo era presa de mi miedo, de mi vergüenza. Tenía una autoestima demasiado baja, como que no valía para nada. Todavía me perseguía ese monstruo, ese demonio del miedo y la vergüenza. ¿Qué me van a decir? Me van a golpear. ¿Y qué tal si me sale mal? ¡Qué vergüenza! Y así fui dominándome poco a poco, leyendo. Fui a la universidad a los 25 años, asimismo de auxiliar de hogar. Me gradué en administración de empresas. Una bonita carrera, linda, fácil, gratis, barata.
igual me tocaba repasar, estudiar, insistir, insistir. Y sí, no me quedé en ninguna materia. Pasé en todas, limpiecita, pasaba en mis materias. Mis trabajos de investigación los hacía perfectos. Y no con computadora, con una máquina de escribir. Brother, de esas manuales del colegio me llevé a la universidad y me sirvió hasta el día que egresé. No hice la tesis. Y de ahí pasaron los años, tuve mi pareja. Igual como yo tenía ese bloqueo mental, esa vergüenza, esa baja autoestima, era una persona maravillosa. Y se fue de mi vida, me quedé, fui madre soltera. Se fue de mi vida porque yo no sabía cómo luchar con mis temores, con mis miedos, con mis monstruos. No sabía cómo hacerlo. Habían libros, pero yo no los conocía cuáles eran. Y después ya empezaron a caer en mis manos Padre Rico, Padre Pobre. Pobre. El primer libro fue como, yo sospecho, porque no tenía pasta. Sospecho que fue el libro Cómo hacer amigos e influir en las personas. Ese fue el primer libro, ese me voló la cabeza. Yo me di cuenta que tenía muchos bloqueos mentales y es duro. Uta, complicado es eso. Lo entiendes, pero no lo aplicas. Te parece brillante, me emocionaba, pero no lo aplicaba. Y bueno, ya fueron pasando los años y ya con mi niño en brazos, ya sentía esa impotencia, lloraba, decía, Dios mío, algo debe haber más allá. ¿Cómo salgo de esto? Mi hijo no se merece eso. Yo lloraba, yo clamaba a Dios, enséñame el camino, ¿cómo lo hago? No quiero esto para mi hijo. Mi hijo es una inocente que no se merece esta miseria. ¿Cómo lo hago? Y ahí es cuando cae en mis manos ese libro. Y yo ya trabajaba en una empresa que facturaba aproximadamente $100,000 mensuales. Y yo era la cajera. Recibía la plata que traían, solo 2 vendedores había. En ese entonces era una empresa nueva. Casi que se ha creado la empresa y casi que yo también entro a la vez, casi. Creo que yo entro 2 años más tarde, entonces no eran muy organizaditos, poquito a poquito iban creciendo. Pero a mí me gustó la disciplina esa. Yo veía como mi jefe ganaba $6,000, llegando a trabajar cada 15 días en avión, llegaba trabajando 3 días a la semana y ganaba $6,000. Y yo decía, yo aquí trabajo 8 horas diarias y hasta más horas porque a veces cuando hacían inventario me tocaba quedarme más ayudando y todo eso. Y decía, gano $100, ganaba más o menos $100 o $200, ya ni me acuerdo, eso hace 25 años, 24 años y medio que salí de esa empresa, ya ni me acuerdo cuánto mismo ganaba, pero era una miseria. Y ahí se me presenta, vean, esta oportunidad de tener mi negocio propio, una pequeña papelería que todavía le conservo hasta ahora. Lo que ven acá atrás son materiales escolares. Y así fui yo. Ya después me cayó en mis manos ya cuando tuve más o menos 40 años. Yo compro este negocio. Y por esos años, como ya tenía tiempo, pasaba sentadita en mi negocio. Y yo me empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, Piense y hágase rico, Vida de millonarios, Los 10 hombres más millonarios.
más millonarios del mundo. Todo eso influenció para que yo me abriera poquito a poquito, poquito a poquito. Y así empecé hasta a hacer videos de manualidades y todo eso. Hace un año, más de un año, me metí a un curso de bienes y raíces. Me he ido abriendo poquito a poquito porque ese curso también ahí empieza con el primer módulo, que es cambio de pensamiento. O sea, se me hizo duro cambiar de pensamiento. Todavía tengo ahí esas taras mentales, todavía, pero ya no tengo el autoestima baja, que eso que no me merezco. No, yo me merezco todo el oro del mundo. Yo me merezco ser abundante, ser exitosa, yo puedo, yo creo en mí. O sea, eh, yo mismo me quedo admirada cómo salí de ese hoyo solita y con la ayuda de esos libros, cómo salí de ese hoyo que me parecía sin salida. Y así he llegado al éxito. Yo me siento una mujer exitosa de donde no tenía que comer a, a tener lo suficiente, que no me falte la comida, que no me falte medicina. Para mí eso es una gran riqueza. Y soy feliz. Aprendí a ser feliz. Soy la mujer más feliz y tengo una tranquilidad y un hambre por aprender. ¿Qué les parece? Bueno, les he contado un poquito de mi historia, no les quiero aburrir. Volveré con otro video. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte. Escríbeme en los comentarios cómo te ha parecido este video. Espero seguir subiendo otros más. Nos vemos. Chao, chao.